La noche parece caer más densa de lo normal sobre el Medio Oriente. En los titulares del mundo entero los nombres de Israel e Irán resuenan como un eco que nunca se apaga, como un recordatorio constante de que la tensión no es simplemente política o militar, sino que parece arrastrar consigo un trasfondo mucho más profundo, espiritual y profético. No se trata solamente de una guerra entre ejércitos modernos, aviones de combate o satélites de inteligencia. Detrás de cada movimiento, detrás de cada misil que surca el cielo, late una pregunta ancestral. ¿Estamos presenciando los inicios de los tiempos anunciados en la Escritura? Cuando miramos hacia la Biblia, nos encontramos con un lenguaje que describe ángeles, visiones, señales en el cielo y batallas cósmicas entre fuerzas invisibles. Durante siglos, los profetas advirtieron que los últimos días no serían únicamente una cuestión de reinos humanos luchando entre sí, sino también un choque entre poderes celestiales. Y en este 2025, cuando vemos a Israel bajo fuego y a Irán levantando su puño en desafío, no podemos evitar recordar que en los textos sagrados, estas dos naciones ya estaban vinculadas por un drama mucho mayor que el simple curso de la historia. La atmósfera se siente cargada, como si algo más estuviera en juego. La prensa internacional habla de estrategia geopolítica, de alianzas militares y de economía del petróleo. Pero hay millones de creyentes alrededor del mundo que no leen las noticias con los ojos de la política, sino con los ojos de la profecía. Para ellos, cada explosión en Gaza, cada dron que cruza la frontera, cada discurso de un líder en Teherán o Jerusalén, no es otra cosa que un eco de las páginas de Daniel, Ezequiel y el Apocalipsis. El conflicto entre Israel e Irán no es nuevo. Décadas de enemistad, discursos inflamados, amenazas abiertas de destrucción y un odio alimentado por generaciones. Sin embargo, lo que ocurre hoy parece distinto. Parece revestido de un peso espiritual que hace que muchos se pregunten si detrás de estos sucesos no hay manos invisibles moviendo las piezas. ¿Será que ángeles, mensajeros y guerreros celestiales se encuentran una vez más en el campo de batalla, tal como lo estuvieron en los relatos antiguos? La narrativa bíblica está llena de episodios donde los ángeles intervinieron directamente en los destinos de las naciones, desde el ángel que cerró las bocas de los leones en el foso de Daniel, hasta el que derribó al ejército asirio en una sola noche. Hay una constante en lo invisible, siempre se manifiesta en momentos de crisis. Y hoy, con Israel rodeado de enemigos y con Irán proclamando su misión de borrarlo del mapa, el paralelismo es inevitable. Mientras los analistas políticos hablan de tratados, de sanciones y de negociaciones diplomáticas, en la mente de muchos creyentes resuena la idea de que lo que ocurre es una batalla espiritual disfrazada de guerra moderna. Y esta perspectiva cambia todo, porque si es cierto que detrás de cada ejército humano existe un ejército celestial, entonces cada explosión es más que una estrategia militar. Es un reflejo de la guerra entre la luz y las tinieblas. Es imposible ignorar que el nombre de Israel mismo ya lleva consigo un peso profético. En hebreo, Israel significa aquel que lucha con Dios, un nombre dado después de que Jacob peleara con un ser celestial durante la noche. Desde ese episodio, la identidad del pueblo israelita ha estado marcada por el conflicto espiritual. ¿No es entonces sorprendente que hasta el día de hoy, Israel siga siendo el epicentro de lucha, que parecen tener más que ver con el destino del mundo entero que con simples fronteras geográficas? Por otro lado, Irán, heredero de la antigua Persia, también ocupa un lugar privilegiado en la narrativa bíblica. Fue Ciro, rey persa, quien permitió que los judíos regresaran del exilio babilónico a reconstruir Jerusalén. Pero en el libro de Daniel también se habla de un príncipe de Persia, un ser espiritual que se oponía al plan divino y que fue confrontado por el arcángel Miguel. La idea de que cada nación tiene un ángel guardián, un espíritu que vela por su destino, es tan antigua como fascinante. Y si la Biblia menciona específicamente un ángel asociado a Persia, ¿no deberíamos mirar con atención lo que sucede hoy entre Persia moderna, Irán e Israel? La tensión crece día tras día. Israel, armado con tecnología de punta, apoyado por alianzas internacionales, pero también sostenido por un profundo sentido de misión divina, se prepara para enfrentar lo que muchos llaman una amenaza existencial. Irán, con su discurso inflamado, con sus milicias aliadas en toda la región, con su visión apocalíptica islámica
que habla de la llegada del Mahdi, también se posiciona como un actor que ve en este conflicto no solo una guerra política, sino una guerra espiritual. Ambos bandos, en su propia manera, creen estar cumpliendo un rol profético, y mientras tanto, el resto del mundo observa con ansiedad. Naciones Unidas convoca reuniones de emergencia. Líderes mundiales emiten declaraciones de preocupación. Pero detrás de todo, queda una sensación de que el tablero no se mueve solamente con las manos de los hombres. Algo mayo, algo invisible, parece estar empujando los acontecimientos hacia un desenlace inevitable. La pregunta es, ¿qué papel juegan los ángeles en todo esto? Si en los tiempos bíblicos fueron enviados como mensajeros de advertencia, como guerreros para defender a los inocentes, o como ejecutores de juicios divinos, ¿no tendría sentido que también hoy en el umbral de lo que parece una nueva etapa de la historia, su presencia se hiciera sentir? En los próximos capítulos de este relato, exploraremos esa posibilidad. Hablaremos de Miguel, el gran príncipe, protector del pueblo de Israel, cuya figura resurge cada vez que esta nación está en peligro. Descubriremos quién es Doviel, el ángel guardián de Persia, y cómo su papel ancestral podría estar conectado con lo que ocurre hoy en Irán. Veremos cómo Israel incluso bautiza sus operaciones militares con versículos de la Biblia, como si intuyeran que esta guerra no se libra solo en la tierra, sino también en los cielos. Este no es un simple análisis político ni una lectura fría de titulares. Es un viaje hacia lo oculto, hacia lo espiritual, hacia lo que se esconde detrás de las sombras de la historia. Y quizás, mientras avanzamos, podamos responder a la inquietante pregunta que millones se hacen: ¿estamos ya viviendo el principio del fin? Porque si los ángeles han descendido nuevamente al campo de batalla, no estamos frente a una guerra más. Estamos frente a un capítulo que conecta directamente la escritura con nuestra realidad presente. Y eso lo cambia todo. En el corazón de la tradición bíblica y en la memoria espiritual del pueblo de Dios, se levanta una figura majestuosa y temible a Miguel, el arcángel. Su nombre significa ¿quién como Dios? Una declaración que no es solamente un título, sino un grito de guerra contra las fuerzas que se levantan en arrogancia contra el Creador. Miguel no es un ángel cualquiera en las Escrituras. Aparece como el comandante de los ejércitos celestiales, el guardián de Israel, el defensor en las horas más oscuras de la historia. Cuando observamos lo que sucede hoy en Medio Oriente con Israel, rodeado de enemigos y amenazado por una potencia como Irán, resulta imposible no recordar las veces en que Miguel aparece en los textos sagrados como protector del pueblo elegido. En el libro de Daniel, por ejemplo, se nos revela que detrás de los conflictos entre imperios, detrás de las decisiones de reyes y príncipes, hay batallas invisibles libradas por príncipes celestiales. Daniel 10 describe cómo un ángel, enviado a traerle un mensaje, fue resistido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que Miguel vino en su ayuda para abrir el camino. Desde entonces, la tradición reconoce a Miguel como el defensor de Israel contra las fuerzas espirituales que buscan su destrucción. Ese pasaje no es un detalle menor. Persia, que hoy corresponde al Irán moderno, ya aparece en este drama como escenario de resistencia espiritual. El hecho de que Miguel mismo tenga que intervenir contra el príncipe espiritual de Persia nos muestra que este conflicto no es nuevo, sino parte de un tejido profético que atraviesa milenios. Hoy, cuando vemos a Irán e Israel al borde de una confrontación directa, la memoria de aquel episodio resuena como un eco del pasado que vuelve a tomar forma en el presente. Miguel también aparece en el libro de Daniel 12, donde se anuncia que en el tiempo del fin se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta profecía es estremecedora porque conecta directamente la aparición de Miguel con un periodo de tribulación sin precedente, un tiempo que muchos identifican con los eventos apocalípticos descritos en el Nuevo Testamento. El texto no dice que Miguel aparecerá en tiempos de paz o tranquilidad, sino precisamente cuando la angustia alcance su punto máximo. Si trasladamos esa imagen a la actualidad, con Israel enfrentando amenazas existenciales, y la región encendida por discursos de destrucción, muchos creyentes ven señales claras de que estamos entrando en ese escenario. La pregunta inevitable es, ¿estamos ya en el tiempo donde Miguel se levanta nuevamente para proteger a Israel? En el Apocalipsis,
la figura de Miguel regresa con aún más fuerza. En el capítulo 12 se describe una batalla cósmica. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta escena, cargada de simbolismo, muestra a Miguel como líder de un ejército celestial que derrota a Satanás mismo y lo arroja a la tierra. No es casual que esta visión esté ligada a los últimos tiempos, porque describe no solo un conflicto en los cielos, sino su impacto directo sobre la humanidad. Si pensamos en la guerra actual, podríamos imaginar que cada misil lanzado, cada alarma que suena en Tel Aviv o Jerusalén, es apenas el reflejo visible de una guerra mucho más vasta e invisible. Y en esa guerra, Miguel no es un espectador pasivo. Él aparece en la Biblia como un combatiente activo, alguien que interviene directamente cuando el pueblo de Dios está en peligro. Así como en Daniel defendió contra el príncipe de Persia, así también hoy su sombra parece proyectarse sobre los cielos de Israel, cada vez que el peligro amenaza con consumirlo. En la tradición judía y cristiana, Miguel ha sido invocado como protector. No es raro escuchar a creyentes en Israel citar su nombre en oraciones, especialmente en tiempos de guerra. Para muchos soldados que sirven en el ejército de Israel, la convicción de que no luchan solos, sino con la ayuda del Dios de Israel y sus ejércitos celestiales, es una fuente de fortaleza y esperanza, incluso en los momentos en que la supervivencia parece incierta. La fe en que Miguel se levanta para protegerlos infunde un sentido de misión y destino que supera la lógica militar. Pero hay algo más. El hecho de que Miguel aparezca siempre en los momentos de mayor crisis nos habla de su papel específico. Es el guardián que se activa en las horas donde todo parece perdido. No lo vemos en tiempos de calma, sino cuando la angustia alcanza niveles insoportables. Eso quiere decir que su intervención está asociada al clímax de la historia, al momento en que lo humano ya no es suficiente y lo divino tiene que irrumpir. Hoy, cuando Israel enfrenta una amenaza nuclear, ataques de milicias aliadas a Irán en Siria, Líbano o Gaza, y una presión internacional creciente, muchos sienten que la situación se acerca precisamente a ese clímax. Y si es así, entonces la figura de Miguel cobra un sentido renovado. No se trata de un mito antiguo, sino de un patrón espiritual que vuelve a manifestarse en la realidad contemporánea. Los rabinos en la antigüedad enseñaban que Miguel no solo era el protector de Israel, sino también el intercesor que presentaba las oraciones del pueblo delante de Dios. Esto nos recuerda que su rol no es únicamente militar, sino también sacerdotal. Protege, pero también conecta a Israel con lo alto. Esto agrega una capa más profunda al análisis. No se trata solo de ángeles luchando, sino también de ángeles intercediendo, asegurando que los planes de Dios no sean frustrados por las maquinaciones humanas. Imaginemos la escena con ojos espirituales, mientras en la tierra los noticieros muestran imágenes de sirenas antiaéreas y explosiones. En los cielos un ejército invisible se despliega. Miguel, con su espada desenvainada, lidera legiones que se interponen contra fuerzas que buscan la destrucción de Israel. Cada victoria militar que parece improbable, cada ataque que es frustrado contra toda expectativa, podría ser interpretado como una señal de que Miguel está nuevamente en acción. Los creyentes que leen los acontecimientos con estos ojos no se sorprenden al ver a Israel resistiendo a pesar de estar rodeado por enemigos más numerosos. Para ellos, la explicación no es política ni tecnológica, es espiritual. Israel sigue en pie porque Miguel, el príncipe de los cielos, permanece de pie junto a su pueblo. Y aquí es donde el presente se conecta con lo eterno. Porque si Miguel se levanta en los tiempos de mayo, de angustia, su aparición no es solamente un consuelo, sino también una advertencia. Significa que el tiempo del fin se acerca, que la batalla final está más próxima de lo que pensamos. Cada conflicto entre Israel e Irán, cada amenaza de guerra, cada movimiento estratégico puede ser entendido como una pieza más en el tablero profético, donde Miguel juega un rol crucial. Al observar los cielos cargados de misiles y drones, no podemos olvidar que detrás de ellos hay otra batalla más decisiva. Y en esa batalla, el nombre de Miguel sigue resonando como un grito que atraviesa la historia. ¿Quién como Dios? Una pregunta que
no admite respuesta, porque en el fondo afirma la supremacía de aquel que gobierna sobre naciones, reyes y ejércitos. En las sombras de la historia bíblica y de las tradiciones más antiguas del judaísmo, existe una figura enigmática que pocos conocen, pero cuyo nombre resuena con fuerza en el contexto actual: Andobiel, el ángel guardián de Persia. Mientras que Miguel aparece en las escrituras como el gran defensor de Israel, David encarna la contraparte espiritual de un imperio que en su tiempo marcó el destino de las naciones, y que hoy conocemos como Irán. El Talmud y los escritos rabínicos mencionan a este ángel con una mezcla de respeto y temor. Según la tradición, cada nación tiene un ángel que intercede por ella en los cielos, un zar o príncipe espiritual que vela por su destino. Y en el caso de Persia, ese príncipe era Dobiel. Pero a diferencia de Miguel, cuya fidelidad está siempre alineada con los designios divinos, se dice que Dabiel cayó en el error de buscar la exaltación de su pueblo por encima de la justicia de Dios. Esa desviación lo convirtió en un ser marcado por un nacionalismo extremo, dispuesto a sacrificar la verdad con tal de favorecer a su nación. Este detalle es fundamental porque nos muestra que no todos los ángeles guardianes actúan con pureza. Mientras algunos ejecutan los planes divinos con obediencia absoluta, otros terminan contaminando su misión con intereses torcidos. Dabiel representa precisamente ese tipo de figura, un espíritu poderoso, pero con una inclinación peligrosa hacia el favoritismo desmedido. Si trasladamos esta imagen al presente, la conexión con Irán resulta inquietante. El Irán moderno, heredero directo de la antigua Persia, se ha levantado como uno de los mayores opositores de Israel, proclamando abiertamente su deseo de borrarlo del mapa. Sus discursos oficiales están cargados de un fervor casi religioso, de un nacionalismo que roza lo apocalíptico. No es llamativo que la tradición describa a su ángel guardián como alguien inclinado justamente hacia ese tipo de exceso. En el libro de Daniel 10 se menciona de manera explícita que el mensajero celestial enviado a Daniel fue resistido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que Miguel vino a socorrerlo. Ese príncipe de Persia no era un rey humano, sino un ser espiritual que se oponía al mensaje divino. Para muchos intérpretes, se trata de Dobiel. La escena es reveladora, nos muestra un conflicto en los cielos, donde las decisiones en la tierra están directamente influenciadas por batallas invisibles entre príncipes angelicales. Imaginemos esa escena en el contexto actual. Mientras diplomáticos negocian en salas cerradas y generales diseñan estrategias militares, hay una dimensión paralela donde Dobiel aún intenta inclinar la balanza en favor de Persia, mientras Miguel defiende el destino de Israel. No se trata simplemente de dos naciones en pugna, sino de dos fuerzas espirituales con historias que se remontan a milenios atrás. Según algunos midrashim, Dabiel llegó a ser exaltado por encima de otros príncipes celestiales durante un tiempo, precisamente por su feroz defensa de Persia. Sin embargo, su caída en orgullo y parcialidad terminó convirtiéndolo en un símbolo de cómo incluso seres elevados pueden desviarse cuando anteponen el interés de una nación por encima de la justicia divina. Este relato funciona como advertencia. Cuando una nación se deja arrastrar por la arrogancia y el odio, su ángel guardián puede terminar reflejando esa misma corrupción. Hoy, Irán se presenta como un actor que mezcla lo político, lo religioso y lo espiritual en un mismo discurso. Su liderazgo proclama la llegada del Mahdi, una figura mesiánica islámica, y enmarca su lucha contra Israel como una misión casi sagrada. Esta combinación de fervor religioso y ambición política recuerda a la descripción de Dabiel, un espíritu que utiliza la fuerza de lo divino para justificar la expansión de su nación. Es aquí donde el contraste con Miguel se vuelve más evidente. Miguel defiende a Israel no por orgullo nacional, sino porque su misión está alineada con el propósito eterno de Dios Andabio. En cambio, representa el riesgo de usar lo espiritual como justificación para la supremacía nacional. En este choque, no solo se enfrentan dos naciones, sino dos formas de entender el papel de lo divino en la historia: la obediencia frente a la ambición. Muchos estudiosos ven en el relato de Daniel 10 una clave para interpretar lo que ocurre hoy. El hecho de que el mensajero celestial no pudiera avanzar sin la intervención de Miguel muestra que el príncipe de Persia tenía un poder real y considerable en los cielos. No era una figura débil, sino un oponente formidable.
Esto explica por qué las tensiones entre Israel e Irán parecen resistir a toda solución diplomática. Tal vez no se trata solo de acuerdos humanos, sino de una resistencia espiritual que se repite desde los días de Daniel hasta nuestro presente. En este punto, es válido preguntarnos, ¿sigue Dabil activo en el Irán moderno? La tradición no ofrece una respuesta definitiva, pero el paralelismo es demasiado fuerte como para ignorarlo. El mismo espíritu de oposición que obstaculizó el mensaje de Dios en los tiempos de Daniel parece estar vivo en las amenazas que hoy escuchamos desde Teherán. Cada vez que un líder iraní proclama la destrucción de Israel, la sombra de Dabil parece alzarse detrás de sus palabras. La idea de que los ángeles influyen en las naciones no es solo una metáfora. En la cosmovisión bíblica, estos príncipes celestiales son tan reales como los ejércitos humanos. No son símbolos abstractos, sino inteligencias que afectan directamente el rumbo de los acontecimientos. Así como Miguel defiende a Israel, Dabil actúa para Persia. Y cuando ambos entran en conflicto, el resultado se manifiesta en guerras, alianzas y crisis que impactan al mundo entero. Esta visión cambia por completo la manera en que interpretamos las noticias. Lo que para un analista político es el producto de intereses económicos o de disputas territoriales, para el ojo espiritual es el reflejo de un choque cósmico. Israel e Irán no son simplemente dos estados enfrentados, son la representación visible de un conflicto entre príncipes invisibles que llevan siglos en pugna. Dabil, como ángel guardián de Persia, simboliza la fuerza de un nacionalismo espiritualizado que, llevado al extremo, se convierte en una amenaza global. Su historia nos recuerda que el poder espiritual no siempre está alineado con la justicia, y que incluso en los cielos existen luchas de autoridad y fidelidad. En este sentido, la guerra entre Israel e Irán no es solo un problema regional, es la punta visible de una guerra mucho más amplia que se libra desde lo alto. La gran pregunta es, ¿qué significa esto para nuestro tiempo? Si David sigue influyendo en el destino de Irán, y Miguel sigue defendiendo a Israel, entonces cada confrontación actual no es un episodio aislado, sino parte de un guión profético que avanza hacia su desenlace. En Isguión, los ángeles no son espectadores, son protagonistas. Y al entenderlo comprendemos que la guerra moderna, con toda su tecnología y sus armas, sigue estando sujeta a realidades invisibles que escapan al control humano. Así, mientras el mundo habla de tratados nucleares, de sanciones económicas y de ofensivas militares, los cielos nos hablan de algo mucho mayor, un conflicto espiritual que ya estaba anunciado y que sigue desplegándose. Y en ese escenario, David y Miguel vuelven a encontrarse, reflejando en la tierra lo que ocurre en lo invisible. Hay momentos en la historia donde las decisiones militares no se limitan a la estrategia, sino que buscan resonar en lo espiritual y lo simbólico. En el caso de Israel, un país cuya identidad está entretejida con la narrativa bíblica, no resulta sorprendente que incluso el nombre de una operación militar pueda extraerse directamente de las escrituras. Tal es el caso de la reciente operación Rising Lion, el león que se levanta, bautizada con un versículo del libro de Números 23 a 24. Aquí el pueblo se levantará como un león, y se erguirá como un león joven. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Este versículo, pronunciado originalmente por Balaam, cuando fue obligado por Dios a bendecir a Israel, en lugar de maldecirlo, describe a un pueblo fuerte e imparable, destinado a sobrevivir y vencer contra sus enemigos. El hecho de que Israel haya decidido darle este nombre a una operación militar en pleno siglo XXI es más que un gesto poético. Es una declaración de fe, un recordatorio de que su identidad y su destino están anclados en una promesa eterna. La elección de ese nombre no fue casual. En medio de un enfrentamiento directo con Irán, una nación que no oculta su deseo de destruir al Estado judío, invocar la imagen del león bíblico significa enviar un mensaje a varios niveles, a sus propios ciudadanos, a sus soldados, a sus enemigos y al mundo entero. El león no es solo un símbolo de fuerza, es también un símbolo de legitimidad espiritual. Está diciendo, nuestra causa no es simplemente política o militar, es profética, está respaldada por la palabra de Dios. Pero, ¿por qué un león?
En la Biblia, el león aparece repetidamente como metáfora del poder divino y de la realeza. Jacob, al bendecir a sus hijos en Génesis 49, describió a Judá como un león, ancachorro, de león es Judá, de la presa, hijo mío, subiste, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? De esa tribu surgiría la línea real que culminaría en el Mesías. El león es entonces un emblema no solo de fuerza militar, sino también de destino mesiánico. Israel, al invocar este símbolo en su guerra actual, conecta directamente el presente con esa herencia ancestral. Es como si dijera al mundo: seguimos siendo el pueblo del león de Judá. Seguimos siendo el pueblo que se levanta cuando lo quieren destruir. Este mensaje tiene un efecto psicológico poderoso, tanto dentro como fuera del país. Para sus enemigos, es un recordatorio de que no luchan contra un estado común y corriente, sino contra una nación que se percibe a sí misma como parte de un relato eterno. Además, no podemos ignorar el impacto que esta narrativa tiene en la población israelí. Vivir bajo constante amenaza, escuchar las sirenas que advierten de misiles y drones, sentir la fragilidad de la vida diaria, todo eso genera temor. Pero cuando una operación se nombra con un versículo bíblico que evoca victoria y protección divina, se infunde esperanza. La gente no solo cree en el ejército, sino también en que el ejército mismo es instrumento de un plan mayor. Esa convicción es lo que mantiene la cohesión de un pueblo que, a pesar de estar rodeado de enemigos, ha sobrevivido contra toda probabilidad. Desde un punto de vista espiritual, el nombre Rising Lion también puede interpretarse como un recordatorio de la batalla invisible que se libra en los cielos. El león que se levanta no es únicamente Israel como nación, también representa la fuerza celestial que lo respalda. Cuando Miguel, el príncipe celestial de Israel, entra en acción, lo hace con la fiereza de un león que no descansa hasta cumplir su misión. De esta manera, la operación militar y el simbolismo angelical se entrelazan en una narrativa que va más allá de la política. Ahora bien, el uso de este versículo no está exento de controversia. Para algunos críticos, invocar imágenes bíblicas en el contexto de una guerra moderna puede interpretarse como un intento de justificar cualquier acción bajo la bandera de lo divino. Esto abre un debate complejo. ¿Hasta qué punto es legítimo utilizar textos sagrados para respaldar decisiones militares? ¿No corre el riesgo una nación de caer en la misma trampa que Dario, el ángel de Persia, quien buscaba la exaltación de su pueblo por encima de la justicia? Esa tensión entre fe y política está presente en cada conflicto donde se invoca lo espiritual. Israel, sin embargo, se ha caracterizado históricamente por leer su presente a la luz de su pasado bíblico. Y en un momento donde se siente amenazado en su misma existencia, recurrir a un versículo que habla de sobrevivir y vencer es para ellos más que un recurso simbólico, es una reafirmación de identidad. El eco de Rising Lion se extiende más allá de Israel. En el mundo cristiano, especialmente en comunidades evangélicas, esta operación se interpreta como una señal de que las profecías se están cumpliendo. Para muchos creyentes, el hecho de que un país moderno cite abiertamente un versículo de la Biblia en el contexto de una guerra es un recordatorio de que las escrituras siguen vivas, siguen marcando el curso de la historia. La operación militar se convierte también en un catalizador espiritual que despierta a millones a reflexionar sobre los tiempos finales. Pero hay otro nivel más profundo. El versículo de Números las 11:24 de la noche no habla de un león cualquiera, sino de un león joven que se levanta con hambre de victoria. Esa imagen refleja la fuerza de algo que está en plena expansión, que aún tiene un largo camino por recorrer. Algunos intérpretes ven en esto una alusión a la generación actual de Israel, un pueblo joven, moderno, tecnológico, pero con raíces que se hunden en una promesa milenaria. Un pueblo que, a pesar de sus fragilidades, no se echa hasta haber asegurado su supervivencia. En contraste, Irán también utiliza su propia narrativa espiritual. Sus líderes hablan del regreso del Mahdi, de la guerra contra el enemigo sionista, como un deber religioso. Así, lo que tenemos no es simplemente un conflicto político, sino dos relatos apocalípticos que se enfrentan. En medio de ese choque, los nombres, los símbolos y los versículos
adquieren un peso enorme, porque no son adornos, son armas psicológicas y espirituales. La operación Rising Lion es entonces un recordatorio de que Israel no ve su lucha actual como un episodio aislado, sino como parte de un drama mayor que comenzó hace miles de años y que se encamina hacia su desenlace final. Cada bombao, cada escaramuzao, cada discurso está impregnado de ese trasfondo profético. Y al darle un nombre bíblico a su ofensiva, Israel nos dice que entiende perfectamente en qué narrativa está inscrito. ¿Es coincidencia que el símbolo del león, ligado al Mesías en la tradición judeocristiana, resurja precisamente en este momento? ¿O será que estamos viendo señales de que los engranajes de la profecía se están moviendo con rapidez? Una cosa es cierta, el rugido del león no es solo un eco del pasado, sino también un anuncio del futuro. Y cada vez que el mundo escucha a Israel levantarse con ese espíritu, las palabras de Balaam vuelven a resonar con fuerza. Aquí el pueblo se levantará como un león. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos una de las profecías más inquietantes y debatidas de todos los tiempos, la visión de Ezequiel sobre la guerra de Gog y Magog, capítulos 38y 39. Allí se describe un escenario en el que una coalición de naciones se levanta contra Israel en los últimos días, desencadenando un conflicto que trasciende la historia y apunta directamente hacia el fin de los tiempos. Entre esas naciones aparece un nombre que no deja lugar a dudas en Persia, la antigua tierra que hoy conocemos como Irán. Ezequiel 38:5 menciona claramente en Persia, Cushi y Put con ello, todos ellos con escudos y cascos. No es una referencia ambigua. Persia, como potencia que en su época se extendía mucho más allá de las fronteras actuales de Irán, es llamada explícitamente como parte de esa confederación que se unirá bajo el liderazgo de Gog para atacar a Israel. Este detalle ha hecho que durante siglos muchos creyentes observen con especial atención el rol de Irán en la política mundial, esperando el momento en que se alineara en contra del pueblo de Dios de manera abierta. Y lo cierto es que hoy, ese escenario parece materializarse con una claridad sorprendente. Irán no solo mantiene un discurso de hostilidad abierta contra Israel, sino que también apoya a milicias en Líbano, Siria, Irak y Gaza, todas ellas declaradas enemigas del Estado judío. Además ha buscado alianzas con potencias como Rusia y Turquía, justamente dos de las naciones que, según algunos intérpretes, también aparecen implicadas en la coalición profética de Gog y Magog. Es como si las piezas de un rompecabezas milenario estuvieran encajando lentamente ante nuestros ojos. Ezequiel no describe esta guerra como un conflicto cualquiera, sino como un evento único en la historia. Habla de un ataque masivo contra Israel, en un tiempo en que el pueblo ya habita en su tierra, confiado, sin muros, sin puertas, ni cerrojos. y 3, las 8:11. Este detalle es intrigante, porque describe un Israel que se siente relativamente seguro, viviendo en prosperidad, pero de pronto sorprendido por una invasión global. Si miramos el Israel moderno, con sus ciudades prósperas, sus innovaciones tecnológicas, y su aparente fortaleza militar, pero también con su confianza creciente en acuerdos internacionales, la semejanza resulta inquietante. Irán, como Persia moderna, parece cumplir un papel central en esa coalición. No es simplemente un actor secundario, su presencia en la profecía lo convierte en uno de los engranajes principales del plan de Gog. Y cuando escuchamos a líderes iraníes proclamar que Israel debe ser borrado del mapa, las palabras de Ezequiel cobran vida. Lo que para algunos es mera retórica política, para quienes leen la Biblia, es el eco de una profecía que lleva miles de años esperando cumplirse. La visión de Ezequiel describe también la reacción divina ante ese ataque. Dios mismo interviene con catástrofes naturales, terremotos, lluvias torrenciales, fuego y azufre. La coalición de naciones que parecía invencible es derrotada no por el poder humano de Israel, sino por la mano de Dios. Este desenlace revela el propósito de la profecía: mostrar al mundo que la defensa de Israel no depende de su ejército, sino del Señor que vela por su pueblo. Si conectamos esta profecía con la actualidad, la pregunta es inevitable: ¿estamos al borde de ese cumplimiento? Por primera vez en la historia moderna, Irán se ha convertido en un actor central en la geopolítica del Medio Oriente,
con capacidad de desestabilizar toda la región. Su programa nuclear, su red de milicias y su alianza con potencias globales lo posicionan exactamente en el lugar que la profecía describía, como parte de una coalición que desafiará a Israel en un momento de aparente seguridad. Los intérpretes modernos advierten que no debemos apresurarnos a declarar que los eventos actuales son el cumplimiento exacto de Ezequiel 38 y 39. Sin embargo, nadie puede negar que las similitudes son sorprendentes. Nunca antes desde los tiempos bíblicos Persia e Irán había jugado un rol tan agresivo contra Israel. Nunca antes las alianzas mencionadas en la profecía habían estado tan plausibles en el tablero mundial, y nunca antes el pueblo judío había regresado a su tierra en cumplimiento de otras profecías para convertirse nuevamente en el centro de la atención global. Esto nos lleva a reflexionar sobre el rol de los ángeles en este escenario. Si Miguel protege a Israel y Dobiel representa la fuerza de Persia, entonces el cumplimiento de Ezequiel no es solamente un choque de ejércitos humanos, sino también un choque de príncipes celestiales. Cada movimiento político, cada alianza militar, podría ser la manifestación terrenal de una batalla invisible que se libra desde hace siglos. La guerra de Gog y Magog, tal como la describe Ezequiel, termina con un propósito claro en que todas las naciones reconozcan que el Señor es Dios. Este desenlace nos muestra que, aunque los príncipes espirituales se enfrenten, el resultado final no depende de ellos sino del plan divino. Es Dios quien interviene directamente para salvar a Israel y establecer su nombre sobre todas las naciones. En el presente, este mensaje sigue siendo relevante. Cada vez que Irán levanta su voz contra Israel, los creyentes recuerdan que Persia ya fue mencionada como adversaria en los últimos días. Y cada vez que Israel sobrevive contra toda expectativa, recuerdan también que su defensa final vendrá de lo alto. La tensión entre estas dos naciones, entonces, no es simplemente un asunto de política internacional, sino un recordatorio vivo de que la historia humana avanza hacia un clímax profético. Imaginemos la escena descrita por Ezequiel, aplicada a nuestros días en ejércitos avanzando hacia Israel desde varias direcciones. Discursos de unidad contra el enemigo común, una coalición que parece imparable, y de pronto, catástrofes que rompen la lógica militar, victorias imposibles, que solo pueden explicarse como intervención divina. Este cuadro, aunque aterrador, también es esperanzador, porque muestra que al final, la justicia de Dios prevalece. El rol de Irán en esta narrativa es, por lo tanto, crucial. No es un simple antagonista moderno, sino un eco vivo de la Persia mencionada en la profecía. Su hostilidad hacia Israel, su visión apocalíptica y su búsqueda de alianzas estratégicas encajan demasiado bien con el patrón descrito por Ezequiel como para pasarlo por alto. Quizás aún no estemos en el cumplimiento total de la guerra de Gog y Magog. Quizás los acontecimientos actuales sean apenas un preludio, un ensayo, una preparación del terreno. Pero incluso si es así, lo que estamos viendo ya cumple el propósito de despertar al mundo a la realidad de que lo espiritual y lo profético siguen activos, que las palabras escritas hace miles de años siguen teniendo eco en el presente. La tensión entre Israel e Irán, entonces, no es simplemente un capítulo más de la historia del Medio Oriente. Es una página que parece arrancada directamente de la Biblia, una señal de que los tiempos están acelerando. Y mientras los analistas discuten estrategias y políticas, los ojos espirituales ven algo más: la sombra de Ezequiel proyectándose sobre nuestros días. La historia que hemos recorrido hasta aquí nos muestra que lo que ocurre en Israel y en Irán no puede ser reducido únicamente a un conflicto de geopolítica. No se trata solamente de ejércitos humanos, de misiles, de sanciones económicas o de discursos diplomáticos. Lo que está en juego es mucho más profundo, en una guerra espiritual que se refleja en la historia humana. Una guerra en la que los ángeles son protagonistas, invisibles pero determinantes, desde los días de Daniel, cuando el príncipe de Persia se enfrentó contra el mensajero de Dios, hasta el Apocalipsis, donde Miguel se levanta con sus ejércitos contra el dragón. La Biblia insiste en que detrás de cada imperio, detrás de cada rey, detrás de cada alianza, hay fuerzas invisibles, moviendo los hilos. Estas fuerzas no son metáforas ni símbolos abstractos, son realidades espirituales que intervienen directamente en los destinos de las naciones. Hoy,
Al mirar los cielos de Medio Oriente iluminados por el fuego de los drones y misiles, muchos sienten que esos relatos antiguos han vuelto a la vida. ¿Será que Miguel, el gran protector de Israel, se encuentra una vez más de pie, defendiendo al pueblo del pacto en medio de la tormenta? ¿Será que Darío, el antiguo príncipe de Persia, sigue alimentando el espíritu de oposición que anima a Irán en su lucha contra Israel? La pregunta no es fantasía, es un eco de lo que la Biblia misma nos enseñó, que cada nación tiene un ángel, un príncipe espiritual, y que la lucha de la tierra refleja la batalla de los cielos. Lo fascinante es que incluso en pleno siglo XXI, con tecnología de punta, con satélites y armas nucleares, los líderes y las naciones siguen apelando al lenguaje espiritual. Israel nombra sus operaciones militares con versículos de la Biblia, como en Rising Lion. Irán enmarca su lucha en términos apocalípticos islámicos, proclamando la llegada de su Redentor. Ambos bandos entienden, consciente o inconscientemente, que lo que ocurre no es solo político. Is spiritual. Y en medio de ese escenario, el mensaje de las Escrituras sigue siendo claro. En la batalla final no será decidida por la fuerza de los ejércitos humanos, sino por la intervención del Dios vivo. Ezequiel lo dijo con claridad: aun cuando todas las naciones se levanten contra Israel, será el Señor mismo quien pelee por su pueblo, y lo hará de una manera que el mundo entero no podrá negar. Terremotos, fuego, caos en señales que mostrarán que no hay poder humano capaz de destruir lo que Dios protege. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. A la guerra de hoy es un espejo de la guerra invisible que se libra en los cielos. Cada alianza firmada, cada amenaza lanzada, cada movimiento militar es apenas la sombra de un conflicto mayor donde los ángeles combaten. Miguel contra el dragón, Miguel contra el príncipe de Persia, la luz contra las tinieblas. Y nosotros como espectadores no podemos darnos el lujo de mirar la historia con ojos ciegos. Hay una invitación implícita en todo esto. Si el destino de las naciones está influenciado por ángeles, ¿qué ocurre con el destino de nuestras vidas personales? La Biblia nos recuerda que también nosotros estamos rodeados de batallas invisibles, de fuerzas que buscan desviarnos y de mensajeros celestiales que nos guardan. La guerra de Israel e Irán es un recordatorio global de una verdad personal. Todos estamos en medio de una guerra espiritual, pero hay esperanza. Así como Miguel se levanta en el momento de mayor angustia, también en nuestra vida, lo divino se manifiesta cuando todo parece perdido. Así como Israel ha sobrevivido contra toda probabilidad, también nosotros podemos resistir porque no estamos solos. La misma fuerza que sostiene a una nación entera está disponible para sostener a quienes confían en el Señor. Por eso, este mensaje no es solo para analizar titulares, sino para despertar corazones. Vivimos tiempos donde la profecía parece acelerarse, donde las señales se multiplican, donde el rugido del león se escucha más fuerte. Y en medio de todo, la decisión más importante no es política, sino espiritual. ¿De qué lado estamos en esta guerra invisible? El mundo seguirá hablando de acuerdos de paz, de diplomacia, de tratados que tal vez nunca se cumplan. Pero la Escritura ya anunció cómo terminará esta historia, con la victoria de Dios sobre todas las naciones, con la derrota de las fuerzas oscuras, con Miguel y sus ángeles triunfando sobre el dragón. El desenlace ya está escrito, y nosotros estamos llamados a ser testigos de cómo lo invisible se manifiesta en lo visible. Así que, mientras el rugido de la guerra resuena en Medio Oriente, escuchemos también el rugido del león que se levanta, el rugido de la profecía que nos llama a despertar. Los ángeles no son figuras lejanas ni recuerdos de un pasado mítico, son realidades vivas, actuando hoy, moviendo la historia hacia su desenlace final. Y ahora, quiero dirigirme a ti, que has llegado hasta aquí. Este no es un tema cualquiera. Lo que hemos hablado no se trata solo de Israel, Irán, o del Medio Oriente. Se trata de comprender que vivimos en un tiempo profético, un tiempo donde los ángeles ya están en movimiento y donde la historia se acelera hacia su final. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sientes que hay algo más detrás de lo que vemos en las noticias, te invito a que no te quedes callado. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque seguiremos explorando los misterios ocultos de la Biblia y cómo se conectan con lo que estamos viviendo hoy. Déjame tu comentario. ¿Crees que Miguel y Darío están detrás de lo que ocurre entre Israel e Irán? Quiero leer tu opinión.
y saber desde qué país nos estás acompañando. Y sobre todo, comparte este video con tus amigos y familiares. El mundo necesita abrir los ojos a la guerra espiritual que está en curso, y tú puedes ser parte de ese despertar. No lo olvides, la batalla final no será de carne y sangre, sino de ángeles y potestades. Y cuando ese día llegue, lo importante será estar del lado de la luz.